No la toques, señora. Ella no ha robado nada. Mi madre es inocente. La voz de Elara temblaba, pero sus ojos despedían una fiereza indomable. Había corrido a interponerse entre su madre, la frágil e indefensa doña Carmen, y la imponente figura de la señora Morales, su empleadora, que la acusaba de un robo insignificante. La señora Morales, con sus ojos de hielo, se contorsionó en una mueca de desprecio, evaluando a la empleada, que osaba desafiar su autoridad en su propio feudo. «Quítate de mi camino, muchacha insolente. No sé cómo te atreves a defender a esta ladrona», espetó la señora Morales, su voz ya sin el menor rastro de decoro. Doña Carmen, con el Alzheimer avanzado, miraba la escena con ojos vidriosos, sin comprender del todo la magnitud del ataque, aferrándose al brazo de su hija como a la única tabla de salvación en un mar embravecido. La dignidad de Elara era hecha pedazos por una acusación tan infundada como cruel. Pero ella no se movería, no mientras su madre fuera humillada. «Usted no puede pisotear nuestra dignidad así». El desafío en la voz de Elara, aunque susurrante, era más poderoso que cualquier grito, una pequeña llama de resistencia en medio de la opresión, dispuesta a quemarse si era necesario para iluminar la verdad. La señora Morales, sintiendo su dominio amenazado, respondió con una brutalidad calculada. «A partir de este momento, tu madre y tú estáis fuera. No solo perderás tu empleo, perderás también el techo que te cubre. Y si intentas volver a acercarte a mi madre, la policía se encargará de ti. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos». Alejandro, el esposo de la señora Morales, un magnate acostumbrado al frío mundo de las finanzas, se detuvo en un pasillo contiguo al escuchar los gritos. Lo que vio lo paralizó. Presenció la furia clasista y el desprecio de su esposa al humillar a la frágil y desvalida doña Carmen, pero también vio la inquebrantable defensa de Elara, una joven de piel curtida por el sol y la mirada franca de quien ha luchado cada día de su vida. La dignidad en los ojos de Elara, a pesar de su posición vulnerable, era un fuego que contrastaba con el gélido desprecio de la señora Morales. Se sintió una punzada de vergüenza y se dio cuenta de que su mundo de negocios, de tratos y de cifras lo había alejado de la verdadera esencia humana, de la empatía más básica. La señora Morales se le acercó. «Esta viejecita ha intentado robar la figurita que estaba sobre la chimenea. Y tú, Elara, eres una cómplice. Os vais de mi casa ahora mismo». Elara, con los ojos llenos de lágrimas, pero con la voz firme, respondió: «Ella tiene Alzheimer, señora. No sabe lo que hace. Jamás robaría, y yo no me iré sin ella». La señora Morales sonrió con malicia. «Eso lo veremos, muchacha. En esta casa la justicia la pongo yo. Y créeme, mi justicia es implacable». Con una última mirada desafiante a la señora Morales, Elara se giró dispuesta a abandonar la mansión. «Vámonos, mamá», susurró, guiando a doña Carmen hacia la gran puerta de roble. Alejandro, sintiendo una oleada de remordimiento y una extraña curiosidad, observó a Elara y a doña Carmen desaparecer por la gran puerta. La versión de su esposa no cuadraba con la dignidad inquebrantable de Elara, ni con la inocencia desvalida de la anciana. Su instinto le decía que había algo más, una pieza que no encajaba en ese oscuro rompecabezas. Decidido a no ser un mero espectador de la injusticia, se acercó al lugar donde la figurilla de porcelana se había roto y entre los fragmentos encontró un pañuelo de encaje antiguo, deshilachado, bordado con unas iniciales que le resultaron extrañamente familiares. No eran las iniciales de doña Carmen ni de ninguna otra empleada. ¿Quién era esa anciana en realidad? ¿Qué conexión tenía con aquel objeto, con aquellas iniciales? La semilla de una verdad oculta comenzó a germinar en la mente de Alejandro,
despertando una sospecha que lo llevaría por un camino insospechado, mucho más allá de una simple acusación de robo. La valentía de Elara, defendiendo a su madre con tanto amor, le había abierto los ojos a una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Se prometió a sí mismo que investigaría. No podía permitir que la crueldad de su esposa prevaleciera, ni que la vida de Elara y su madre fuera destruida por una mentira, por una acusación tan superficial como el brillo del mármol. El pañuelo en su mano no era solo un trozo de tela vieja, sino un hilo suelto de un tapiz complejo, una pista dejada por el destino, una señal que no podía ignorar. Mientras Alejandro iniciaba su discreta búsqueda, Elara y doña Carmen se enfrentaban a la cruda realidad de la calle. Con el poco dinero que Elara había logrado reunir, encontraron un pequeño cuarto en un barrio modesto de la Ciudad de México, un refugio improvisado donde el lujo era una memoria lejana y la supervivencia la única meta. El silencio de las paredes sin adornos era un eco de su soledad, pero también un espacio donde la dignidad de doña Carmen podía recuperarse lejos de las miradas crueles. Elara lavaba ropa ajena, vendía dulces caseros, cualquier cosa que les permitiera comer y tener lo más esencial, manteniendo siempre la cabeza en alto, porque su madre, a pesar de su enfermedad, merecía todo el respeto del mundo. «No te preocupes, madrecita, estaremos bien, ya verás, nadie volverá a humillarte», le susurraba Elara a doña Carmen, mientras la arropaba con una manta raída. La anciana, con su mirada a veces perdida, a veces enfocada en el rostro de su hija, era un faro de ternura en la oscuridad de su nueva realidad. Elara sentía el peso del mundo sobre sus hombros, el miedo a lo desconocido, a no ser suficiente, a no poder proteger a ese ser frágil que dependía completamente de ella. Cada día era una batalla, cada amanecer una promesa de nuevos desafíos. Pero el amor por doña Carmen era un motor inagotable que le daba fuerzas para seguir adelante, con una dignidad que ninguna riqueza podía comprar, ni ninguna acusación pisotear. Alejandro movió sus hilos. Contrató a un discreto investigador privado, un hombre de confianza con años de experiencia en desenredar secretos familiares. Le entregó el pañuelo, la descripción de doña Carmen y el escaso conocimiento que tenía de su tiempo en la casa, omitiendo intencionalmente la versión de su esposa. «Necesito que encuentres el origen de esa mujer, de dónde viene, si tiene familia. Cualquier pista, por pequeña que sea, puede ser crucial», le explicó, sintiendo la urgencia de su misión. Sabía que se adentraba en un terreno pantanoso, un mundo de secretos donde su propia familia podría estar involucrada, pero la imagen de Elara lo impulsaba, porque su valentía merecía la verdad. Las primeras semanas fueron un mar de frustraciones, nombres comunes, direcciones falsas, un laberinto burocrático que parecía no llevar a ninguna parte. Alejandro, impaciente, sentía que el tiempo se agotaba, que cada día que pasaba Elara y doña Carmen sufrían más, alejándose de la posibilidad de una justicia que solo él podía desenterrar. «No podemos desistir», se decía a sí mismo. «Hay algo más, lo sé. Esa mujer no es una empleada cualquiera. Hay un misterio que me llama, un lazo invisible que me conecta a ella». Un día, el investigador llamó a Alejandro con un tono de voz inusual, que denotaba que algo grande había encontrado. Había rastreado una serie de archivos de un viejo orfanato ya desaparecido que había sido gestionado por una orden religiosa décadas atrás. «Señor Altamirano», dijo la voz al otro lado del teléfono, «encontré un registro de una niña abandonada con las iniciales AA, entregada por una mujer que usaba un nombre falso. Coincide con la edad aproximada de doña Carmen. Y lo más impactante, había una nota anexa, un detalle que podría cambiarlo todo. Una pequeña mención a una familia adinerada que supuestamente perdió a una hija en circunstancias
misteriosas por esa misma época. Podría ser una pista. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sigue buscando. No dejes piedras sin remover. Esta es la pista que necesitábamos, exclamó, el corazón latiéndole con fuerza. La posibilidad de que doña Carmen fuera más que una simple anciana desvalida, que su pasado estuviera entrelazado con algo más profundo, lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Su mente ya no pensaba en negocios ni en la bolsa de valores. Solo la verdad importaba. Esa verdad que se había escondido entre papeles viejos y el olvido de una sociedad que prefería ignorar lo que no le convenía. Mientras tanto, en la mansión, la señora Morales no era ajena a los movimientos de su esposo. Su aguda intuición, forjada en años de manipulación y control, la alertó sobre el inusual interés de Alejandro en el pasado. Lo vio consultando viejos álbumes, haciendo llamadas furtivas. Su mirada ya no fija en los monitores de Wall Street, sino en un punto distante, como si buscara algo perdido en el tiempo. Está tramando algo, algo que tiene que ver con esa vieja y su hija. Lo siento, pensó una furia helada comenzando a gestarse en su interior. Su dominio sobre la narrativa de lo sucedido se sentía amenazado, y no toleraría que nadie, mucho menos una empleada y una anciana con Alzheimer, desestabilizara su cuidadosamente construida realidad. La señora Morales activó sus contactos, un par de llamadas a periodistas de la prensa rosa, un par de filtraciones a columnistas afines, y la maquinaria de la difamación se puso en marcha. Los titulares comenzaron a aparecer discretamente. Escándalo en la mansión Altamirano. Empleada y su madre intentan extorsionar a la familia. Sospechas sobre la enfermedad de una anciana que busca lucrar con la compasión. La estrategia era clara: desacreditar a Elara y a doña Carmen antes de que cualquier verdad pudiese salir a la luz, pintarlas como oportunistas sin escrúpulos, merecedoras del desprecio público. Elara, que apenas lograba pagar el alquiler de su humilde habitación, se encontró de pronto con un muro invisible. Las pocas ofertas de trabajo que tenía desaparecieron. Las miradas en el mercado se volvieron juzgadoras. Los murmullos la perseguían. Un día intentó acercarse a la mansión para recoger algunas pertenencias que había dejado y quizás pedir un último pago de sueldo. Pero la señora Morales la esperaba. «Qué descaro el tuyo, Elara. ¿Crees que puedes volver aquí después de lo que has hecho?», siseó con voz venenosa. «Yo no he hecho nada, señora. Solo vengo por lo que es mío y por el sueldo que se me debe», respondió Elara con la voz temblorosa, pero la mirada firme. La señora Morales soltó una carcajada fría. «Tu sueldo. ¡Qué insolencia! Has mancillado mi nombre, has intentado robar y ahora exiges. Eres una don nadie. Tu madre y tú sois escoria y te prohíbo acercarte a esta casa o a mi familia. Si vuelves, llamaré a la policía por allanamiento. Y si intentas contactar a tu madre, te aseguro que terminará en un hospital público sola y olvidada». Las palabras de la señora Morales fueron una puñalada directa al corazón de Elara, una humillación pública que la dejó sin aliento. Pero Elara se negó a derramar una sola lágrima. «Usted puede tener todo el dinero del mundo, señora», replicó con voz apenas audible pero llena de dignidad, «pero jamás tendrá la paz que da la conciencia tranquila. La verdad siempre encuentra su camino y la suya la alcanzará más pronto de lo que cree. Mi madre es inocente y eso es lo único que importa. Su pureza no se manchará con su veneno». La confrontación, breve pero brutal, dejó a Elara con una sensación de vacío, pero también de una determinación renovada. El detective, tras semanas de arduo trabajo, había logrado un avance trascendental que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre, confirmando sus peores temores, sus intuiciones. El investigador finalmente encontró el eslabón perdido.
un viejo registro de un convento que funcionaba como asilo de ancianos, escondido en un barrio remoto. El registro reveló el nombre completo de Amelia Altamirano, la hermana menor de su padre, dada por desaparecida en circunstancias misteriosas cuando era una adolescente. El documento era irrefutable, un acta de nacimiento original, un testamento familiar que la mencionaba antes de su desaparición y un testimonio de una monja anciana que aún recordaba a la joven. «Ella estuvo aquí por un tiempo, señor», dijo la monja. «Decían que estaba muy enferma, con un problema de memoria y que su familia la dejó. Su padre, un hombre muy influyente, la dio por muerta, pero ella nunca murió, solo perdió sus recuerdos, su identidad. Fue doña Carmen quien la cuidó aquí por años, hasta que un día se fue». Alejandro leyó los documentos con manos temblorosas. Amelia Altamirano, su tía, la hermana de su propio padre, a quien él había conocido solo a través de fotografías antiguas y relatos idealizados. La figura de la hermana que se perdió. El shock fue brutal. La anciana doña Carmen no era una empleada, sino su tía de sangre, abandonada, olvidada, manipulada por las circunstancias de una familia que prefirió el silencio a la verdad. La injusticia se le clavó en el alma con la fuerza de un rayo. Una verdad que había estado oculta durante décadas, un secreto oscuro que manchaba el nombre de los Altamirano. ¿Cómo pudo mi padre permitir esto? ¿Cómo pudimos todos vivir en la ignorancia?, se preguntaba, sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento. El rompecabezas se armaba con piezas dolorosas. El pañuelo con las iniciales AA, la conexión con la familia Altamirano. Todo encajaba. Doña Carmen, la mujer frágil a la que la señora Morales había humillado y expulsado, era Amelia, su propia sangre. La indignación lo invadió, una mezcla de rabia y un profundo anhelo de justicia. «Tengo que encontrarlas, tengo que enmendar este error», exclamó en voz alta. Su decisión era inquebrantable. Ordenó al investigador que moviera cielo y tierra para dar con el paradero de Elara y doña Carmen, sin importar el costo, sin importar los obstáculos, porque su tía merecía un final digno. Y Elara, la valiente Elara, merecía que su amor filial fuera reconocido. Mientras Alejandro intensificaba la búsqueda, la Socialité Mexicana se preparaba para la gala benéfica anual de la Fundación Altamirano, un evento de alto perfil donde la señora Morales brillaba con luz propia, exhibiendo su supuesta caridad. Elara se enteró de la gala por casualidad. Sabía que Alejandro estaría allí, y la idea de confrontarlo, de hacerle saber la verdad que la señora Morales ocultaba, se le antojó una última oportunidad desesperada. No tenía vestido elegante ni invitaciones, pero la determinación en sus ojos era más poderosa que cualquier joya. «Tengo que ir, tengo que hablar con él, por mi madre, por nosotras», se dijo con un nudo en la garganta, sintiendo que no tenía nada que perder, solo la esperanza de un futuro mejor, con ingenio y la ayuda de una antigua compañera que trabajaba en el servicio de catering. Elara logró acceder a la zona de cocinas del fastuoso salón de eventos, vestida con un sencillo uniforme de camarera. Su corazón latía con fuerza. Cada bandeja que llevaba era un paso más cerca de su objetivo. Sus ojos buscaban entre la multitud de rostros conocidos y sonrisas falsas la figura imponente de Alejandro, la música, el brillo de los diamantes, el murmullo de las conversaciones superficiales. Todo era un torbellino que la mareaba, pero su mente estaba clara. Solo él podía ayudarla a desenterrar la verdad. No temía el qué dirán, solo la inacción, el silencio que podría sepultar para siempre la dignidad de su madre. De repente, una voz gélida la sacó de sus pensamientos. «Pero mira quién tenemos aquí. ¿No es la valiente Elara?
la misma que intentó extorsionarnos en nuestra propia casa. La señora Morales, ataviada con un deslumbrante vestido esmeralda, apareció de la nada. Sus ojos de hielo clavados en Elara como dagas. Su voz, aunque susurrada, llevaba un tono de desprecio que resonó en el ambiente. Había notado a Elara entre el personal y la oportunidad de una nueva humillación pública era demasiado tentadora para dejarla pasar. ¡Qué descaro! Se atreve a venir a nuestra gala disfrazada de sirvienta. Seguro busca una nueva víctima o intenta robar algo de los invitados. La señora Morales, con una sonrisa maliciosa, se giró hacia un grupo de sus amigos más influyentes. Queridas, esta es la muchacha de la que les hablé, la que está intentando chantajear a mi esposo con la historia de su pobre madre enferma. Es una farsa. Esa anciana no tiene nada que ver con nuestra familia. Y Elara, una cazafortunas sin escrúpulos. Me han dicho que hasta la policía está investigando sus antecedentes por fraude. Es una vergüenza para todos los presentes. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Las miradas de los invitados se clavaron en Elara, una mezcla de desprecio y curiosidad. Las palabras de la señora Morales, como latigazos, quemaban su piel, pero Elara se mantuvo erguida, la bandeja en sus manos temblorosas, pero su mirada desafiante. No era una ladrona, no era una mentirosa, era una hija que luchaba por su madre, y ninguna calumnia, por más poderosa que fuera la fuente, podía cambiar eso. Alejandro, que en ese preciso momento se acercaba al grupo de su esposa, escuchó las últimas palabras de ella, su voz envenenada, sus acusaciones infundadas, y vio el rostro de Elara pálido, pero con una dignidad inquebrantable. Sintió una punzada de rabia y vergüenza, una mezcla de furia por la crueldad de su esposa y un profundo arrepentimiento por haber permitido que tal injusticia se desarrollara bajo su techo. «Basta, Morales», exclamó su voz firme y resonante, atrayendo la atención de todos. «¿Qué estás haciendo? Detente ahora mismo». La sorpresa en el rostro de su esposa fue palpable. Su fachada de sofisticación se resquebrajó, revelando su verdadera naturaleza. La intervención de Alejandro silenció la sala, un silencio cargado de tensión. La mirada de Elara al cruzarse con la suya era una mezcla de sorpresa, esperanza y una profunda tristeza. Alejandro sintió el peso de su inacción, la culpa por el sufrimiento que Elara y doña Carmen habían soportado debido a la ambición y la crueldad de su esposa. En ese instante, comprendió que no podía seguir siendo un espectador pasivo. La verdad de Amelia Altamirano, la verdad sobre doña Carmen, debía salir a la luz, no solo por ellas, sino por la integridad de su propia familia y por la redención de su alma. La decisión estaba tomada. Alejandro se acercó a Elara, ignorando las miradas estupefactas de los invitados y la furia contenida de su esposa. «Elara», dijo con una voz que transmitía una seriedad inquebrantable, «necesito hablar contigo, lejos de aquí. Conozco la verdad, toda la verdad». Elara lo miró fijamente con una mezcla de desconfianza y un pequeño destello de esperanza en sus ojos agotados. ¿Podría ser este el fin de su calvario? ¿Podría este hombre tan poderoso y antes tan ajeno ser el catalizador de la justicia que tanto anhelaba? La noche de la gala que la señora Morales había planeado para su propio lucimiento se había convertido en el preámbulo de una revelación mucho más impactante, un giro inesperado del destino. Alejandro, tras la gala, se reunió con Elara en un café discreto. Le mostró los documentos, las viejas cartas, el acta de nacimiento de Amelia, Altamirano, el testimonio de la monja. Elara, al ver las pruebas, sintió que el aire le faltaba. Las iniciales, el nombre, la historia del abandono, todo apuntaba a que su madre, su dulce y frágil doña Carmen, no era quien creía. Ella es Amelia Altamirano, su tía,
La hermana de su padre balbuceó, las lágrimas rodando por sus mejillas, no de tristeza, sino de la abrumadora verdad, de la injusticia de un pasado que se revelaba ante sus ojos con una crueldad que le helaba la sangre, pero que al mismo tiempo traía consigo la luz de la esperanza. Así es, Elara, confirmó Alejandro, su voz cargada de remordimiento. Mi familia la abandonó, la dio por muerta. Ella es mi tía. Mi padre la olvidó, la borró de la historia familiar por conveniencia, por mantener la imagen. Pero no más. No puedo permitir esta farsa, esta injusticia. Y tú, Elara, tu amor por ella me ha abierto los ojos. Tu valentía ha desenterrado esta verdad. Juntos haremos justicia. No te preocupes más. Tu madre recuperará su nombre, su dignidad y todo lo que le fue arrebatado. Morales pagará por sus mentiras, por cada humillación que te ha infligido, porque la verdad de mi tía se alzará sobre todas sus falsedades, su veneno y su inmensurable soberbia. Elara, conmovida por la confesión y la promesa de Alejandro, sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. La figura del millonario ya no era la de un extraño poderoso, sino la de un aliado inesperado, un hombre que, a pesar de su fortuna, había encontrado la compasión y el valor para enfrentar su propio pasado. Gracias, señor Altamirano, dijo la voz ahogada por la emoción. Gracias por creer en nosotras, por mi madre. Esto significa más que cualquier dinero o posesión. Significa su dignidad, su memoria, su esencia. Alejandro y Elara pasaron las siguientes horas elaborando un plan meticuloso. Sabían que la señora Morales no se rendiría fácilmente, que usaría todo su poder para silenciar la verdad, pero ahora tenían las pruebas, irrefutables, y el apoyo mutuo. Debemos ser estratégicos, le dijo Alejandro. Morales está planeando una rueda de prensa para anunciar una gran donación a un hospital, para limpiar su imagen y seguramente para desacreditarlas aún más. Ese será nuestro escenario. Allí, ante las cámaras, revelaremos la verdad. Será el lugar perfecto para que la justicia se manifieste, para que su fachada de generosidad se desmorone en vivo y en directo, para que el mundo conozca a la verdadera Amelia Altamirano. La tensión en los días previos a la rueda de prensa era palpable. La señora Morales, ajena a la tormenta que se avecinaba, se regodeaba en su victoria. Convencida de que su campaña de desprestigio había funcionado, creía haber enterrado a Elara y a doña Carmen bajo una luz de mentiras y ahora se preparaba para consolidar su imagen de filántropa intachable, la dama de sociedad perfecta. La señora Morales no sabía que cada paso que daba la acercaba más al abismo, a una caída pública de la que no podría recuperarse, que la justicia, con la fuerza de una marea imparable, se preparaba para barrer con su reino de apariencias, mostrando su verdadero rostro ante un mundo que la idolatraba sin conocer su crueldad. Elara, por su parte, sentía una mezcla de miedo y una determinación férrea. Ver a su madre recuperar su nombre, su historia, era lo que más anhelaba. La idea de enfrentar a la señora Morales públicamente era aterradora, pero el recuerdo de cada humillación, de cada palabra hiriente, le daba el valor necesario. Madrecita, pronto sabrás quién eres, pronto el mundo conocerá tu verdad, le susurraba a doña Carmen, quien, ajena a todo, solo sonreía con una inocencia que era el motor de su hija. La rueda de prensa no sería solo la revelación de una identidad, sería la reivindicación de una vida, la restitución de una dignidad pisoteada, el grito silenciado de una mujer olvidada. El gran salón del hotel de lujo, adornado con flores exóticas y tapices de seda, era un hervidero de periodistas, camarógrafos y las más influyentes personalidades de la alta sociedad mexicana. La señora Morales
radiante con un traje de alta costura, se movía entre la multitud con una falsa modestia, saboreando el momento de su triunfo. Creía haber orquestado la perfecta campaña de limpieza de imagen, una donación millonaria que sepultaría cualquier sombra de duda sobre su generosidad y, de paso, machacaría la reputación de esa insolente empleada y su anciana madre. Su sonrisa era el arma de una mujer convencida de su invulnerabilidad, una fachada de caridad que ocultaba la crueldad más profunda, un engaño que solo el tiempo, o quizás la verdad, lograría desenmascarar. En un rincón apartado, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Elara observaba la escena. Había logrado infiltrarse gracias a la ayuda de una persona que creía en su causa, sintiendo el peso de la incertidumbre, pero también la inquebrantable determinación de una hija que lucha por el honor de su madre. Darín. Opulencia del lugar, las risas huecas, las joyas brillantes, todo le parecía una burla a la dignidad de doña Carmen. La señora Morales subió al estrado, el micrófono esperando su voz. La sala se llenó de un silencio expectante. «Queridos amigos, miembros de la prensa», comenzó, su voz meliflua y cargada de una emoción ensayada. «Hoy es un día de alegría, de esperanza. La Fundación Altamirano se enorgullece de anunciar una generosa donación para la ampliación del Hospital San Rafael en beneficio de quienes más lo necesitan». Los flashes de las cámaras estallaron, los aplausos resonaron. La señora Morales, en el pico de su actuación, disfrutaba cada instante, cada mirada de admiración, cada elogio velado a su gran corazón, su figura proyectando una sombra de falsa beneficencia, un monumento a la hipocresía en medio de la opulencia y el poder. Sé que en estos tiempos de incertidumbre, continuó con un tono que buscaba la complicidad. A veces surgen personas que con malas intenciones intentan empañar la labor altruista de otros. Personas que con historias fabricadas y enfermedades fingidas buscan aprovecharse de la buena fe de las familias, pero la verdad siempre sale a la luz. ¿No es así? Y la justicia, mis amigos, siempre prevalece contra los oportunistas. No permitiremos que nadie manche nuestro nombre, ni el legado de una familia que siempre ha velado por los más necesitados de México. La punzada en el pecho de Elara fue brutal, sintiendo cada palabra de la señora Morales como una puñalada directa a la dignidad de su madre. Justo cuando la señora Morales se disponía a responder a las primeras preguntas de los periodistas, una voz potente y resonante se alzó desde el fondo del salón, cortando el aire como un cuchillo. «Eso es verdad, Morales. La verdad siempre sale a la luz, y hoy es ese día». Todas las cabezas se giraron y un Alejandro Altamirano, visiblemente alterado, con una pila de documentos en una mano y una tablet en la otra, avanzaba hacia el estrado. Su rostro, antes imperturbable, estaba marcado por una mezcla de ira contenida y una determinación inquebrantable. El murmullo de la multitud se elevó, los flashes se multiplicaron, y la figura del millonario irrumpiendo en su propio evento eclipsó la falsa grandiosidad de su esposa. La señora Morales palideció. Su sonrisa se congeló en el rostro. Su mirada de hielo se encontró con la de Alejandro, y por primera vez un rastro de terror se dibujó en sus ojos. «Alejandro, ¿qué haces? ¿Estás arruinando mi evento?», siseó, intentando en vano detenerlo con una mirada, pero Alejandro no se detuvo. Subió al estrado, se paró junto a su esposa y con un gesto firme tomó el micrófono. «Discúlpenme, damas y caballeros, por esta interrupción, pero hay una verdad que debe ser revelada, una verdad que ha estado oculta por décadas bajo el velo del silencio y la conveniencia y que cambiará para siempre la forma en que ven a esta familia y a esta supuesta filantropía». Los periodistas, olfateando el escándalo, se abalanzaron, las grabadoras se alzaron.
cada ojo fijo en el drama que se desplegaba. Elara, desde su posición, sentía una mezcla de pavor y una esperanza inmensa. Este era el momento, el punto de no retorno. La señora Morales ha hablado de oportunistas y de enfermedades fingidas, continuó Alejandro, su voz potente y clara, resonando por todo el salón. Pero la verdadera oportunista no es quien ustedes creen. La verdadera historia es la de una mujer inocente, abandonada, que ha sido humillada y calumniada y cuya identidad ha sido borrada por la ambición de nuestra propia familia. Es hora de que todos conozcan a Amelia Altamirano. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Amelia Altamirano, el nombre, legendario en los círculos más antiguos de la élite mexicana, era un eco de un pasado que todos creían sepultado. La señora Morales, temblando, intentó arrebatarle el micrófono. Alejandro, por favor, no digas tonterías, estás confundido. Pero él la apartó con un gesto y en la tablet proyectó un video antiguo en la pantalla gigante detrás de ellos. Las imágenes granuladas por el tiempo mostraban a una joven sonriente de facciones idénticas a doña Carmen, junto a un hombre que era innegablemente el padre de Alejandro. Las pruebas eran irrefutables, la verdad, una bofetada visual para todos. Esta es Amelia Altamirano, mi tía, la hermana menor de mi padre, anunció Alejandro, su voz cargada de emoción y arrepentimiento. Fue dada por desaparecida hace décadas, pero en realidad fue abandonada en un orfanato y luego en un asilo por nuestra propia familia. Avergonzados de su enfermedad mental, su nombre fue borrado, su existencia negada, su dignidad pisoteada, y la mujer a la que la señora Morales ha humillado, a la que ha llamado ladrona y oportunista, esa mujer frágil a la que ha expulsado de nuestra casa, es Amelia Altamirano, mi tía, su propia sangre. Los suspiros de asombro llenaron el aire. La revelación era monumental. La señora Morales se tambaleó. Su rostro, un poema de furia y derrota. Es una mentira, un invento. Ella es una anciana cualquiera. Ha manipulado a Alejandro, gritó desesperada, pero su voz ya no tenía autoridad. Solo el eco de una mujer acorralada. Los periodistas, antes sus aliados, ahora la miraban con desprecio, sus cámaras enfocando su derrumbe. Alejandro, con la mirada fija en su esposa, continuó. Aquí están las pruebas. El acta de nacimiento original, cartas manuscritas de mi padre, mencionándola y el testimonio de la monja que la cuidó por años. Doña Carmen Amelia nunca robó nada, solo quería aferrarse a algo familiar, algo que la conectaba a un pasado que le fue arrebatado. Un periodista exclamó, «No puedo creerlo, es su propia familia». Otro murmuró, «¡Qué hipocresía!». Acusó a su propia cuñada. La imagen de la señora Morales, antes impecable, se desmoronaba ante los ojos de todos. Su máscara de caridad hecha añicos por la verdad brutal. Alejandro proyectó el segundo video, un clip más reciente que mostraba a Elara cuidando a doña Carmen con infinita ternura, y luego una foto del pañuelo con las iniciales AA, la prueba irrefutable. Elara no es una cazafortunas, dijo Alejandro. Es una hija valiente que ha luchado con dignidad por la única familia que le quedaba, ignorando que esa familia era en realidad una Altamirano. Su amor por su madre es lo que nos ha abierto los ojos a todos. Elara, con lágrimas rodando por sus mejillas, sentía una mezcla de alivio y una profunda tristeza. La verdad de su madre, de Amelia, había salido a la luz, pero a un costo muy alto. Sin embargo, la dignidad de doña Carmen, ahora Amelia Altamirano, estaba siendo restaurada frente a miles de ojos. Alejandro, su voz ahora más suave, pero igual de firme, miró a la multitud. Y ahora la Fundación Altamirano, en lugar de una donación anónima, se dedicará a construir la casa hogar Amelia Altamirano, un refugio digno para todas aquellas personas que,
como mi tía, han sido olvidadas por la sociedad o por sus propias familias. Un lugar donde la memoria y la dignidad serán protegidas por encima de todo. Esto es solo el principio de la verdadera justicia. La señora Morales, completamente descompuesta, intentó huir del estrado, pero los periodistas la rodearon, sus preguntas afiladas como cuchillos. Señora Morales, ¿cómo explica esto? ¿Usted acusó a su propia cuñada de robo? ¿Qué tiene que decir? Su mundo, construido sobre la mentira y la manipulación, se derrumbaba en segundos ante las cámaras de televisión que transmitían su caída en vivo y en directo a todo el país. La humillación era absoluta, pública, devastadora, un castigo que ni todo su dinero podría borrar. Su poder se evaporaba con cada flash, con cada grito de un periodista, con cada mirada de desprecio de aquellos que antes la veneraban. La voz de Alejandro volvió a resonar, ahora con un tono de profunda convicción. Me disculpo en nombre de mi familia, con Elara y con todas las personas que han sufrido por nuestra ceguera y arrogancia. Mi tía Amelia Altamirano, la mujer que la señora Morales difamó, merece la verdad y la justicia, y Elara, su valiente hija, merece todo el respeto y el reconocimiento por defender la dignidad de su madre. La justicia no es solo una ley, es un acto de compasión, y hoy la compasión ha ganado en este salón. El aplauso fue ensordecedor, un rugido que resonó en el salón, no por el dinero, sino por la verdad. Elara, entre lágrimas, se atrevió a levantar la vista, encontrando la mirada de Alejandro. Era una mirada de arrepentimiento, sí, pero también de una nueva esperanza, una alianza forjada en el fuego de la justicia que cambiaría para siempre sus destinos y el de muchas personas más. Uniendo dos mundos opuestos, la prensa, sedienta de cada detalle, seguía el rastro de la señora Morales, quien se abría paso entre la multitud humillada, su imperio de apariencias derrumbado por un video y unas cartas antiguas. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y caridad, ahora estaba manchado para siempre, su reputación hecha pedazos. El escándalo Altamirano se convirtió en el titular de todos los noticieros, un terremoto social que sacudió los cimientos de la élite mexicana, demostrando que ni el dinero ni el poder pueden ocultar la verdad por siempre. La justicia, aunque tardía, había llegado con la fuerza de un huracán, barriendo con la soberbia y la crueldad y dejando al descubierto la fragilidad de la mentira. Elara se acercó a Alejandro, la gratitud y la emoción desbordándose en su corazón. Gracias, señor Altamirano. Gracias por hacer esto por mi madre, por nosotras. Por fin, la verdad. Alejandro, con los ojos vidriosos, asintió. No tienes que agradecerme, Elara. Soy yo quien debe agradecerte. Tú me abriste los ojos a una verdad que mi familia había enterrado, a la dignidad que mi propia tía merecía. Esto es solo el comienzo. Amelia y tú merecen mucho más. Y yo haré todo lo que esté en mi poder para enmendar este error, para limpiar el nombre de mi tía y para asegurar que ninguna persona vulnerable sea jamás olvidada o humillada, especialmente bajo mi techo o por mi apellido. Ese es mi compromiso de ahora en adelante. El salón, antes escenario de la ostentación y la mentira, ahora era el epicentro de una revelación que prometía un cambio radical. Los invitados, la prensa, todos se dispersaban con el peso de la noticia, sus mentes asimilando la magnitud del engaño y la valentía de un hombre que había decidido romper el silencio de décadas. La imagen de Alejandro y Elara, de pie juntos en el estrado, se convertía en un símbolo inesperado. La alianza entre dos mundos dispares, unidos por la búsqueda de la verdad y la compasión. La caída de la señora Morales fue inmediata y contundente. La prensa la destrozó. Sus amigos de la alta sociedad la evitaron. Sus contactos se desvanecieron como humo.
El peso de su crueldad y de la mentira se le vino encima, dejándola sola y despojada de su poder y estatus. Mientras tanto, Elara, con una calma que no era indiferencia, sino una profunda paz, observaba la justicia manifestarse. Por fin, su madre, doña Carmen, recuperaría su nombre, su historia, su dignidad, aquella que la señora Morales le había arrebatado con tanto ahínco, demostrando que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre era la única senda hacia la verdadera libertad. El clamor de la gente, los aplausos y las miradas de respeto hacia Elara y Alejandro marcaban el final de una era de silencio y el inicio de una nueva. La casa hogar Amelia Altamirano no era solo un proyecto, era un símbolo de redención, un faro de esperanza para los olvidados, un testamento al poder del amor y la verdad. La historia de Amelia, la tía perdida, ya no sería un secreto vergonzoso, sino un legado de compasión, un recordatorio de que cada vida importa y que la dignidad humana, por más frágil que parezca, jamás debe ser pisoteada, sino protegida con la misma fuerza que Elara defendió a Indushetpan, su madre, el tesoro más grande de su vida, su motor. Después de que los atronadores aplausos se extinguieran en el salón, una nueva era amaneció para la familia Altamirano, una construida no sobre verdades ocultas, sino sobre la roca sólida de la compasión. Alejandro, su voz aún resonando con el peso de su confesión, se volvió hacia Elara, su mirada reflejando un arrepentimiento profundo y una admiración incipiente. Elara, este es solo el principio. La justicia no es solo para mi tía Amelia, sino para cada persona olvidada, para cada voz silenciada. Prometo que la dignidad de tu madre será restaurada y que tú, que con tanto amor la has protegido, encontrarás el lugar que mereces en este nuevo capítulo de nuestras vidas. Elara, con el corazón todavía desbocado, sintió que un inmenso peso se disipaba de sus hombros, una mezcla de alivio y la fuerza de un futuro incierto, pero ahora lleno de esperanza. La caída de la señora Morales era la señal de que la verdad por fin había prevalecido, iluminando cada rincón. La señora Morales, rota, humillada, logró escapar de la avalancha de preguntas y flashes, pero su huida era solo un aplazamiento de su sentencia. La prensa la destrozó sin piedad. Sus amigos de la alta sociedad la evitaron como a una plaga y sus contactos, antes tan sólidos, se desvanecieron como humo entre sus dedos. Su mansión, antes un refugio de opulencia, se convirtió en una prisión de soledad. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y poder, ahora era un susurro de desprecio y traición. El imperio de apariencias que había construido con tanta astucia se había derrumbado en un instante, dejando al descubierto su crueldad y su manipulación ante los ojos de un mundo que antes la idolatraba ciegamente. Ya no había vuelta atrás. La justicia, aunque dolorosa para ella, había cobrado su precio, implacable y definitiva. Con la convicción de quien ha encontrado su verdadero propósito, Alejandro Altamirano no perdió ni un minuto. Su primer paso fue garantizar la seguridad y el bienestar de Amelia. Se reunió con Elara, sus miradas ya no solo de respeto, sino de una comprensión profunda, forjada en la batalla. Elara, tu madre necesita el mejor cuidado, un lugar donde su memoria pueda descansar en paz y su dignidad sea intocable. He dispuesto todo para que Amelia reciba atención médica especializada y un ambiente de amor. Quiero que tú estés a cargo, que su bienestar sea tu principal prioridad, sin preocuparte por nada más que su felicidad. La voz de Alejandro sonaba ahora llena de una calidez que Elara nunca había imaginado en el frío magnate. Un gesto que hablaba de una reparación que iba más allá de lo material, tocando el alma. Elara, aunque exhausta, sintió una oleada de energía al escuchar a Alejandro.
El alivio por su madre era inmenso. La promesa de una vida digna para doña Carmen, ahora Amelia, era su mayor sueño. Señor Altamirano, mi único deseo es que mi madre esté bien, que recupere la paz que le fue arrebatada. No necesito nada para mí, solo que ella tenga lo mejor. Estoy dispuesta a dedicar cada día a su cuidado, a su memoria, a que no vuelva a sentirse sola o desprotegida. Su dignidad es mi legado. Sus palabras eran un testimonio de un amor incondicional, puro y desinteresado, un amor que había movido montañas y que ahora, por fin, encontraba el eco en el corazón de un hombre que había permanecido ciego por demasiado tiempo ante la verdad. El reencuentro de Amelia con su pasado, aunque borroso para ella, fue un momento de profunda emotividad. Alejandro, conmovido, le mostró fotografías antiguas, le habló de su padre, su abuelo, de una vida que le fue arrebatada injustamente. Doña Carmen, en sus momentos de lucidez, miraba los rostros con una chispa de reconocimiento en sus ojos, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla, como si un eco lejano de su identidad la llamara desde las profundidades del olvido. El ara, a su lado, sostenía su mano. Su presencia era un ancla en ese mar de recuerdos fragmentados. La mansión Altamirano, antes un lugar de humillación, ahora era el escenario de una lenta pero profunda restauración del alma. La vida de Amelia dio un giro de 180 grados. De la humilde habitación, pasó a un ala especialmente acondicionada en la propia mansión Altamirano, rodeada de profesionales médicos, enfermeras y terapeutas especializados en Alzheimer. La música suave llenaba los pasillos. Los jardines se convirtieron en un refugio de tranquilidad donde pasear, y las noches transcurrían en paz, lejos de la incertidumbre y la precariedad. Su salud, aunque marcada por la enfermedad, mejoró notablemente, y sus sonrisas eran más frecuentes, más genuinas. El ara supervisaba cada detalle, cada cuidado. Su presencia era un bálsamo para Amelia. El amor incondicional que había sido su escudo, ahora era su sanación, su alegría, su razón de ser. La promesa de Alejandro de fundar la casa hogar, Amelia Altamirano, se materializó con una rapidez asombrosa. Con su vasto capital y su influencia, el proyecto tomó forma no como una simple donación, sino como una misión de vida, un compromiso inquebrantable con la justicia. Se adquirió un terreno amplio y se contrató a los mejores arquitectos y especialistas. La visión era clara: un centro de excelencia para pacientes con Alzheimer, donde la dignidad, el respeto y el amor fueran los pilares fundamentales. Este será un lugar donde nadie será olvidado, declaró Alejandro en la ceremonia de colocación de la primera piedra, su voz cargada de emoción. Un hogar que honre la memoria de Amelia, mi tía, y el amor inquebrantable de Elara, su hija, que nos ha enseñado el verdadero valor de la compasión y la verdad. Elara, con su mirada franca y su espíritu inquebrantable, aceptó el cargo de directora de la Fundación Casa Hogar Amelia Altamirano. Su experiencia de vida, sus años de lucha y su profunda empatía con los vulnerables la convirtieron en la líder perfecta para esta noble causa. Cada detalle en casa tendrá el alma de mi madre, decía conmovida. Cada sonrisa, cada cuidado será un tributo a su dignidad. Sé lo que es el miedo, la soledad, el desprecio, y jamás permitiré que eso suceda aquí. Bajo su dirección, el proyecto floreció no solo como un edificio, sino como una filosofía de vida, un santuario donde la memoria era honrada y el futuro de muchos, transformado por la bondad y la comprensión que ella infundía en cada rincón. El trabajo conjunto en la fundación fue el catalizador de un amor que creció silenciosamente entre Elara y Alejandro. Las reuniones de trabajo se volvieron más personales.
Las largas conversaciones sobre la misión se extendieron a la vida, a los sueños, a las heridas del pasado. Alejandro descubrió en el Ara una fortaleza que superaba cualquier fortuna, una pureza de corazón que nunca había encontrado en su mundo superficial. El Ara, por su parte, vio más allá del magnate, descubriendo a un hombre con un alma noble, capaz de arrepentirse y de amar con una profundidad insospechada. Sus miradas se cruzaban, cargadas de una química innegable, de un respeto mutuo que pronto se transformaría en algo más profundo y trascendente. Un amor que florecía en el terreno fértil de la compasión y la verdad. Una tarde, en los jardines de la aún no inaugurada casa hogar, bajo la sombra de un viejo árbol que había sido testigo de tantas historias, Alejandro se arrodilló frente a el Ara. No llevaba un anillo de diamantes ostentoso, sino una pequeña cadena de plata con un dije sencillo, una flor de lis grabada, el antiguo símbolo de la familia Altamirano. El Ara, dijo, su voz embargada por la emoción. Este símbolo representa ahora no la riqueza, sino la redención, el honor y el amor. Mi tía Amelia recuperó su dignidad gracias a ti. Tú me mostraste la verdad y me diste la oportunidad de enmendar mi vida. Quiero compartir esta nueva vida contigo, esta misión, este amor. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, mi compañera en este camino de justicia y en compasión? El Ara, con lágrimas en los ojos, no pudo contener la emoción. Sí, Alejandro, sí, quiero, respondió su voz, apenas un susurro. Quiero construir contigo este legado de amor, esta casa de dignidad. Nuestra historia, la de mi madre, la de tu tía, nos ha unido para siempre. No es el lujo lo que anhelo, sino la paz que se encuentra en un propósito compartido, en el amor que nace de la verdad. Este anillo, esta flor, es el juramento de que nuestra unión no será solo personal, sino un faro de esperanza para todos aquellos que necesitan ser vistos, ser amados, ser protegidos de la crueldad que a menudo acecha en las sombras de la indiferencia. La inauguración de la casa hogar. Amelia Altamirano fue un evento conmovedor. Lejos de la ostentación de las galas de la señora Morales, familiares de pacientes, voluntarios, médicos y la prensa, todos se congregaron para celebrar el inicio de una nueva era de compasión. Amelia, sentada en una silla de ruedas con el Ara a su lado y Alejandro arrodillado frente a ella, era el centro de atención, aunque no comprendía del todo la magnitud del momento. Su sonrisa serena era un testimonio de la paz que había encontrado. Alejandro, en su discurso, no ocultó el pasado oscuro de su familia, sino que lo transformó en un aprendizaje, un compromiso inquebrantable de redención. Esta casa es para todos los Amelias de este mundo, para que encuentren la dignidad que les fue arrebatada, dijo conmovido. Desde el primer día, la casa hogar se convirtió en un faro de esperanza. No solo ofrecía cuidados médicos de primer nivel, sino también terapias innovadoras, programas de estimulación cognitiva y un ambiente familiar que nutría el alma de sus residentes. Voluntarios de todas las edades se unieron a la causa, conmovidos por la historia de Amelia y la valentía de el Ara. Las noticias sobre la fundación se extendieron rápidamente, inspirando a otros empresarios y a la sociedad en general a reflexionar sobre la responsabilidad social y la importancia de proteger a los más vulnerables. Mientras la casa hogar florecía bajo el liderazgo de el Ara y Alejandro, la vida de la señora Morales se desmoronaba en el aislamiento. Perdió sus contactos, su círculo social la repudió y su fortuna personal se redujo drásticamente debido a batallas legales y a la incapacidad de Alejandro para seguir tolerando su crueldad. Vivía en la mansión, una sombra de lo que fue, rodeada de lujos que ya no le brindaban consuelo, sino que solo resaltaban
su soledad y su derrota. Su arrogancia la había condenado. Su desprecio por los demás se había vuelto en su contra, dejándola sin nada más que el eco de sus propias mentiras. Un castigo más doloroso que cualquier sentencia judicial, pues la había dejado sin dignidad ni amor, solo el vacío de su propia alma. La historia de Amelia, de Elara y de Alejandro se convirtió en una leyenda moderna en la Ciudad de México, un recordatorio viviente de que la dignidad humana no se compra ni se vende, sino que se defiende con el alma y el corazón. El amor inquebrantable de una hija, la capacidad de un hombre para ver más allá de su propio privilegio y la redención de un apellido manchado, demostraron que incluso en los escenarios más opulentos, la verdadera riqueza reside en la compasión. La moral de esta historia resonaba en cada rincón. La dignidad no tiene precio y el amor más puro nace de la verdad. Esa que como un río caudaloso siempre encuentra su camino para sanar las heridas más profundas. 5 años después de aquella revelación que sacudió los cimientos de la alta sociedad, la casa hogar Amelia Altamirano había crecido más allá de los sueños más ambiciosos. Lo que comenzó como un único refugio se había expandido a 5 ciudades a lo largo de México, cada una de ellas un santuario de dignidad y esperanza para miles de ancianos olvidados. Elara, como directora general de la Fundación Altamirano, y Alejandro, como presidente honorario, dedicaban cada instante de sus vidas a expandir la misión, a tocar más vidas, a asegurar que el legado de Amelia se perpetuara como un faro de humanidad y compasión en un país que a menudo relegaba a sus mayores al olvido. Las sonrisas de los residentes en cada casa hogar eran el testimonio más elocuente del impacto de la fundación. Ancianos que habían vivido en la calle, que habían sido abandonados por sus familias o que padecían enfermedades degenerativas, encontraban allí no solo atención médica de vanguardia, sino también calidez humana, actividades recreativas y la sensación de pertenencia a una gran familia. Elara y Alejandro, ahora padres de una pequeña niña a la que llamaron Carmen, en honor a la abuela que les enseñó el verdadero valor de la dignidad, visitaban constantemente los centros, sus manos entrelazadas, sus corazones llenos de gratitud por haber encontrado un propósito tan profundo, tan significativo en la vida. La pequeña Carmen, con los ojos francos de su madre y la mirada curiosa de su padre, crecía en un hogar donde la compasión era el idioma principal. Elara y Alejandro no solo habían construido una fundación, sino una familia, un legado de amor que trascendía el dinero y el estatus. Su unión era un testimonio de que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que nace de la empatía, de la lucha compartida por un mundo mejor. Juntos continuaron su misión, sabiendo que cada casa hogar abierta, cada vida rescatada del olvido, era un tributo a Amelia, a su dignidad y a la verdad que los había unido, una verdad que había transformado la opulencia en compasión y un profundo sentido de la justicia. Amelia Altamirano, la mujer que una vez fue doña Carmen, vivió sus últimos años rodeada de amor y cuidados, su rostro surcado por las arrugas de la edad, pero con una serenidad que reflejaba la paz de haber recuperado su nombre, su historia y su familia. Aunque su memoria fluctuaba, los momentos de lucidez eran de profunda gratitud hacia Elara y Alejandro. Su vida se convirtió en el símbolo de la redención, un recordatorio de que nunca es tarde para enmendar los errores, para buscar la verdad y para honrar la dignidad de cada ser humano. El ala principal de la primera casa hogar llevaba su nombre grabado en mármol, un monumento eterno a la compasión y al valor de una vida que fue silenciada y luego reivindicada. En una tarde soleada,
El Lara, Alejandro y la pequeña Carmen se paseaban por el jardín de la casa hogar Amelia Altamirano. Una mariposa de alas vibrantes se posó delicadamente sobre una flor de lis grabada en una fuente de piedra, el mismo símbolo que Alejandro había regalado a Elara. La imagen era nítida, serena, un cuadro perfecto de la moral de la historia. La verdadera riqueza no reside en el oro ni en el poder, sino en el amor inquebrantable, en la compasión que sana y en la verdad que, como la luz del sol, siempre encuentra la manera de disipar las sombras, de revelar la dignidad que yace en cada alma, haciendo que la esperanza florezca en los corazones para siempre como un eterno renacer. La señora Morales, por su parte, se hundió en una espiral de soledad y amargura. Su poder, su estatus, su círculo social, todo lo que una vez definió su existencia, se desvaneció. La prensa, antes su aliada, la destrozó sin piedad, revelando su verdadera naturaleza ante el mundo. Sus amigos la evitaron, sus contactos desaparecieron y su mansión se convirtió en un eco vacío de su derrota. La justicia no le llegó a través de una sentencia judicial, sino a través de un castigo mucho más profundo: el aislamiento, la pérdida de todo lo que valoraba y la confrontación con la verdad de su propia crueldad. La señora Morales intentó aferrarse a los últimos vestigios de su poder. Intentó demandar a Alejandro, a Elara, a la fundación, pero sus abogados, viendo el caso perdido, la abandonaron. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, sus propiedades embargadas. El mundo que ella había construido, basado en la mentira y la manipulación, se derrumbó por completo. Se convirtió en una reclusa en su propia mansión, una figura patética, una sombra de lo que fue. La gente que una vez la admiraba, ahora la miraba con desprecio y lástima. El castigo fue implacable, porque su ego, su orgullo, su sentido de superioridad habían sido su principal fuente de poder, y ahora, sin ellos, no era nada. Su caída fue un recordatorio para toda la alta sociedad de que la verdad, por más que se intente ocultar, siempre encuentra su camino. El nombre de la señora Morales se convirtió en sinónimo de traición y crueldad, una advertencia para aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprar la dignidad y la justicia. Alejandro, por su parte, se sintió liberado del peso de la inacción y la complicidad. La revelación de la verdad de su tía no solo había enmendado un error del pasado, sino que también había sanado su propia alma. El amor por Elara y la misión de la fundación le dieron un propósito que el dinero y el poder nunca pudieron darle. Él y Elara se convirtieron en un equipo, un faro de esperanza para los más vulnerables. La historia de su amor, una que nació de la injusticia y floreció en la compasión, se convirtió en una inspiración para muchos. Su hija, Carmen, creció en un hogar lleno de amor, de empatía y de un profundo sentido de la justicia. A medida que crecía, le contaban la historia de su abuela, una historia de dignidad y valentía, una historia que la pequeña Carmen aprendía a honrar y a atesorar. Elara y Alejandro, de 1909, la mano, continuaron su misión, sabiendo que la casa hogar Amelia Altamirano era más que un edificio. Era un símbolo de un cambio más profundo en la sociedad, un recordatorio de que la verdadera riqueza se encuentra en la compasión y el servicio a los demás. La fundación, con el tiempo, se expandió a nivel nacional, convirtiéndose en un modelo de cuidado para ancianos con enfermedades degenerativas. Otros millonarios, inspirados por la historia de Alejandro, comenzaron a donar y a crear sus propias fundaciones, un efecto dominó de bondad y empatía que se extendió por todo el país. La historia de Amelia se convirtió en un faro para los olvidados, un testimonio viviente de que la dignidad humana, sin importar las circunstancias, es innegociable.
La señora Morales, en su mansión vacía, observaba desde la distancia el éxito de la fundación. Cada artículo de periódico, cada reportaje de televisión sobre la casa hogar Amelia Altamirano era una puñalada directa a su corazón. El éxito de 1900, Lara y Alejandro era su mayor castigo, un recordatorio constante de lo que había perdido. No solo su estatus y su fortuna, sino también su propia humanidad. Su vida, antes llena de lujos y superficialidad, ahora estaba vacía. Los espejos en su mansión le devolvían la imagen de una mujer sola, sin amigos, sin propósito, una figura patética, una sombra de lo que fue. La justicia, en su forma más cruel, la había dejado con todo lo material y le había arrebatado todo lo que realmente importaba. La casa hogar Amelia Altamirano se convirtió en un lugar de sanación, no solo para los residentes, sino también para sus familias. Los hijos y nietos de los ancianos, que antes se sentían avergonzados o impotentes, encontraban en la fundación un lugar donde podían conectar con sus seres queridos, donde podían verlos tratados con la dignidad y el respeto que merecían. La historia de Amelia y la valentía de Lara les recordaban que la compasión es una fuerza poderosa, capaz de sanar las heridas más profundas. El proyecto se convirtió en un testimonio de que el amor incondicional, incluso frente a la adversidad, puede prevalecer y transformar vidas. La fundación se dedicó a educar a la sociedad sobre el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas, rompiendo el estigma y el silencio que a menudo rodeaba a estas condiciones. La figura de Alejandro, antes un frío magnate, se transformó en un líder social, un hombre que usaba su poder y su influencia para el bien común. Su vida, antes dedicada a los números y a las finanzas, ahora estaba llena de un propósito mucho más grande. Lara, por su parte, encontró en la fundación la realización de su propio sueño. No era solo la directora, era el alma del lugar, la persona que infundía en cada rincón la calidez y el respeto que su madre, Amelia, le había enseñado a valorar. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchas mujeres, un recordatorio de que la valentía y la dignidad son más valiosas que cualquier fortuna. La pareja se convirtió en un modelo a seguir, no por su riqueza, sino por su humanidad, su compasión y su inquebrantable compromiso con la justicia. A medida que la casa hogar Amelia Altamirano continuaba expandiéndose, la vida de Lara y Alejandro se entrelazaba cada vez más con la misión de la fundación. Cada nuevo centro era un tributo a la memoria de Amelia, un recordatorio de la lucha que los había unido. La pequeña Carmen crecía con la historia de su abuela como un cuento de hadas de la vida real, una historia de valentía, dignidad y amor. Ella aprendía que la verdadera riqueza no estaba en las joyas o las mansiones, sino en la bondad y en la empatía hacia los demás. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que el amor puede sanar las heridas más profundas, que la justicia puede prevalecer incluso en los escenarios más opuestos y que el perdón, tanto a uno mismo como a los demás, es el camino hacia la verdadera libertad. El legado de Amelia Altamirano trascendió su propia vida. Nela Senú, historia de la señora Morales, sin embargo, era un cuento de advertencia para la alta sociedad. Su caída fue un recordatorio brutal de que la arrogancia y la crueldad no pueden ser sostenidas por el dinero o el estatus. Su soledad, su amargura, su derrota, se convirtieron en un castigo mucho más severo que cualquier sentencia judicial. Su nombre, antes sinónimo de poder, se convirtió en sinónimo de vergüenza y desprecio. Su mansión, una vez llena de fiestas y glamour, se convirtió en un mausoleo de su ego, un monumento a su propia miseria.
La señora Morales, sola y olvidada, vivía con el peso de sus mentiras, un castigo que no se podía comprar ni escapar. La historia de su caída se convirtió en un eco vacío en los pasillos de la alta sociedad, un recordatorio constante de que la verdad siempre encuentra su camino. Alejandro, por su parte, usaba su influencia y su poder para abogar por la justicia social. Se convirtió en una voz para los más vulnerables, un hombre que usaba su fortuna para crear un cambio real y duradero. La Casa Hogar Amelia Altamirano no era solo un proyecto de caridad, era un movimiento, un faro de esperanza que inspiraba a otros a usar su poder para el bien. Él y Elara se convirtieron en un equipo inseparable, su amor floreciendo en el terreno fértil de la compasión y el propósito compartido. Su historia, una que unió dos mundos tan diferentes, se convirtió en una leyenda moderna, un recordatorio de que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que nace de la empatía y de la lucha por un mundo mejor. La pequeña Carmen, con los ojos llenos de amor y compasión, crecía en un hogar donde el respeto y la dignidad eran los valores más importantes. Ella aprendía que su abuela, Amelia, no era una figura trágica, sino una heroína, una mujer cuya historia había cambiado el mundo para mejor. Ella aprendía que su madre, Elara, era la persona más valiente que había conocido, una mujer que había luchado por la verdad y la justicia. Y ella aprendía que su padre, Alejandro, era un hombre que había encontrado su propósito en la vida, un hombre que usaba su poder para el bien. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en estatus, sino en el amor, en la compasión y en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. La Casa Hogar Amelia Altamirano continuó expandiéndose, convirtiéndose en una red nacional de santuarios para ancianos. Cada nuevo centro era un testamento a la visión de Alejandro y Elara, a su compromiso con la justicia y la dignidad. La fundación se convirtió en un modelo de cuidado para ancianos, un lugar donde la memoria era honrada y el futuro de muchos transformado. La historia de Amelia y Elara se convirtió en un plan de estudios en las universidades, un caso de estudio sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Los estudiantes de negocios, antes enfocados en el lucro, ahora aprendían que el verdadero éxito se encuentra en el servicio a los demás. La señora Morales, en su mansión vacía, escuchaba los rumores de la fundación, los reportajes sobre el éxito de Alejandro y Elara. Cada noticia era una puñalada en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Su vida, antes llena de superficialidad y fiestas, ahora estaba vacía. Sus espejos le devolvían la imagen de una mujer sola, sin amigos, sin propósito. La justicia le había llegado, no a través de una sentencia judicial, sino a través de un castigo mucho más profundo, la confrontación con la verdad de su propia crueldad. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición y desprecio, una advertencia para aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprar la dignidad. Alejandro, por su parte, se convirtió en una voz influyente en el mundo de la filantropía. Su historia de redención inspiró a muchos a seguir su ejemplo, a usar su riqueza para crear un cambio real y duradero. Él y Elara se convirtieron en un equipo inseparable. Su amor, floreciendo en el terreno fértil de la compasión y el propósito compartido. Su unión, una que unió dos mundos tan diferentes, se convirtió en una leyenda moderna. La pequeña Carmen creció en un hogar donde el respeto y la dignidad eran los valores más importantes. Ella aprendía que su abuela, Amelia, no era una figura trágica, sino una heroína, una mujer cuya historia había cambiado el mundo para mejor.
y ella aprendía que su padre, Alejandro, era un hombre que había encontrado su propósito en 1900. La vida, un hombre que usaba su poder para el bien. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en estatus, sino en el amor, en la compasión y en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. La casa hogar, Amelia Altamirano, continuó su misión, un faro de esperanza para los olvidados. Cada nuevo centro era un testamento a la visión de Alejandro y Elara, a su compromiso con la justicia y la dignidad. La fundación se convirtió en un modelo de cuidado para ancianos, un lugar donde la memoria era honrada y el futuro de muchos transformado. La historia de Amelia y Elara se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Los estudiantes de negocios, antes enfocados en el lucro, ahora aprendían que el verdadero éxito se encuentra en el servicio a los demás. La señora Morales, en su mansión vacía, escuchaba los rumores de la fundación, los reportajes sobre el éxito de Alejandro y Elara. Cada noticia era una puñalada en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Su vida, antes llena de superficialidad y fiestas, ahora estaba vacía. Sus espejos le devolvían la imagen de una mujer sola, sin amigos, sin propósito. La justicia le había llegado, no a través de una sentencia judicial, sino a través de un castigo mucho más profundo. La confrontación con la verdad de su propia crueldad. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición y desprecio, una advertencia para aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprar la dignidad. Alejandro, por su parte, se convirtió en una voz influyente en el mundo de la filantropía. Su historia de redención inspiró a muchos a seguir su ejemplo, a usar su riqueza para crear un cambio real y duradero. Él y Elara se convirtieron en un equipo inseparable, su amor floreciendo en el terreno fértil de la compasión y el propósito compartido. Su unión, una que unió dos mundos tan diferentes, se convirtió en una leyenda moderna. La pequeña Carmen creció en un hogar donde el respeto y la dignidad eran los valores más importantes. Ella aprendía que su abuela, Amelia, no era una figura trágica, sino una heroína, una mujer cuya historia había cambiado el mundo para mejor. Y ella aprendía que su padre, Alejandro, era un hombre que había encontrado su propósito en la vida, un hombre que usaba su poder para el bien. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en estatus, sino en el amor, en la compasión y en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. La casa hogar Amelia Altamirano continuó su misión, un faro de esperanza para los olvidados. Cada nuevo centro era un testamento a la visión de Alejandro y Elara, a su compromiso con la justicia y la dignidad. La fundación se convirtió en un modelo de cuidado para ancianos, un lugar donde la memoria era honrada y el futuro de muchos transformado. La historia de Amelia y Elara se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Los estudiantes de negocios, antes enfocados en el lucro, ahora aprendían que el verdadero éxito se encuentra en el servicio a los demás. La señora Morales, en su mansión vacía, escuchaba los rumores de la fundación, los reportajes sobre el éxito de Alejandro y Elara. Cada noticia era una puñalada en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Su vida, antes llena de superficialidad y fiestas, ahora estaba vacía. Sus espejos le devolvían la imagen de una mujer sola, sin amigos, sin propósito. La justicia le había llegado, no a través de una sentencia judicial, sino a través de un castigo mucho más profundo, la confrontación con la verdad de su propia crueldad. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición y desprecio.
una advertencia para aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprar la dignidad. Alejandro, por su parte, se convirtió en una voz influyente en el mundo de la filantropía. Su historia de redención inspiró a muchos a seguir su ejemplo, a usar su riqueza para crear un cambio real y duradero. Él y Elara se convirtieron en un equipo inseparable, su amor floreciendo en el terreno fértil de la compasión y el propósito compartido. Su unión, una que unió dos mundos tan diferentes, se convirtió en una leyenda moderna. La pequeña Carmen creció en un hogar donde el respeto y la dignidad eran los valores más importantes. Ella aprendía que su abuela, Amelia, no era una figura trágica, sino una heroína, una mujer cuya historia había cambiado el mundo para mejor. Y ella aprendía que su padre, Alejandro, era un hombre que había encontrado su propósito en la vida, un hombre que usaba su poder para el bien. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en estatus, sino en el amor, en la compasión y en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. La casa hogar. Amelia Altamirano continuó su misión, un faro de esperanza para los olvidados. Cada nuevo centro era un testamento a la visión de Alejandro y Elara, a su compromiso con la justicia y la dignidad. La fundación se convirtió en un modelo de cuidado para ancianos, un lugar donde la memoria era honrada y el futuro de muchos transformado. La historia de Amelia y Elara se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Los estudiantes de negocios, antes enfocados en el lucro, ahora aprendían que el verdadero éxito se encuentra en el servicio a los demás. La señora Morales, en su mansión vacía, escuchaba los rumores de la fundación, los reportajes sobre el éxito de Alejandro y Elara. Cada noticia era una puñalada en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Su vida, antes llena de superficialidad y fiestas, ahora estaba vacía. Sus espejos le devolvían la imagen de una mujer sola, sin amigos, sin propósito. La justicia le había llegado, no a través de una sentencia judicial, sino a través de un castigo mucho más profundo, la confrontación con la verdad de su propia crueldad. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición y desprecio, una advertencia para aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprar la dignidad. Alejandro, por su parte, se convirtió en una voz influyente en el mundo de la filantropía. Su historia de redención inspiró a muchos a seguir su ejemplo, a usar su riqueza para crear un cambio real y duradero. Él y Elara se convirtieron en un equipo inseparable, su amor floreciendo en el terreno fértil de la compasión y el propósito compartido. Su unión, una que unió dos mundos tan diferentes, se convirtió en una leyenda moderna. La pequeña Carmen creció en un hogar donde el respeto y la dignidad eran los valores más importantes. Ella aprendía que su abuela, Amelia, no era una figura trágica, sino una heroína, una mujer cuya historia había cambiado el mundo para mejor. Y ella aprendía que su padre, Alejandro, era un hombre que había encontrado su propósito en la vida, un hombre que usaba su poder para el bien. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en estatus, sino en el amor, en la compasión y en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. La casa hogar. Amelia Altamirano continuó su misión, un faro de esperanza para los olvidados. Cada nuevo centro era un testamento a la visión de Alejandro y Elara, a su compromiso con la justicia y la dignidad. La fundación se convirtió en un modelo de cuidado para ancianos, un lugar donde la memoria era honrada y el futuro de muchos transformado. La historia de Amelia y Elara se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la empatía
y la responsabilidad social. Los estudiantes de negocios, antes enfocados en el lucro, ahora aprendían que el verdadero éxito se encuentra en el servicio a los demás. La señora Morales, en su mansión vacía, escuchaba los rumores de la fundación, los reportajes sobre el éxito de Alejandro y Elara. Cada noticia era una puñalada en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Su vida, antes llena de superficialidad y fiestas, ahora estaba vacía. Sus espejos le devolvían la imagen de una mujer sola, sin amigos, sin propósito. La justicia le había llegado, no a través de una sentencia judicial, sino a través de un castigo mucho más profundo, la confrontación con la verdad de su propia crueldad. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición y desprecio, una advertencia para aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprar la dignidad. Alejandro, por su parte, se convirtió en una voz influyente en el mundo de la filantropía. Su historia de redención inspiró a muchos a seguir su ejemplo, a usar su riqueza para crear un cambio real y duradero. Él y Elara se convirtieron en un equipo inseparable, su amor floreciendo en el terreno fértil de la compasión y el propósito compartido. Su unión, una que unió dos mundos tan diferentes, se convirtió en una leyenda moderna. La pequeña Carmen creció en un hogar donde el respeto y la dignidad eran los valores más importantes. Ella aprendía que su abuela, Amelia, no era una figura trágica, sino una heroína, una mujer cuya historia había cambiado el mundo para mejor. Y ella aprendía que su padre, Alejandro, era un hombre que había encontrado su propósito en la vida, un hombre que usaba su poder para el bien. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en estatus, sino en el amor, en la compasión y en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. La Casa Hogar, Amelia Altamirano, continuó su misión, un faro de esperanza para los olvidados. Cada nuevo centro era un testamento a la visión de Alejandro y Elara, a su compromiso con la justicia y la dignidad. La fundación se convirtió en un modelo de cuidado para ancianos, un lugar donde la memoria era honrada y el futuro de muchos transformado. La historia de Amelia y Elara se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Los estudiantes de negocios, antes enfocados en el lucro, ahora aprendían que el verdadero éxito se encuentra en el servicio a los demás. La señora Morales, en su mansión vacía, escuchaba los rumores de la fundación, los reportajes sobre el éxito de Alejandro y Elara. Cada noticia era una puñalada en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Su vida, antes llena de superficialidad y fiestas, ahora estaba vacía. Sus espejos le devolvían la imagen de una mujer sola, sin amigos, sin propósito. La justicia le había llegado no a través de una sentencia judicial, sino a través de un castigo mucho más profundo, la confrontación con la verdad de su propia crueldad. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición y desprecio, una advertencia para aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprar la dignidad. Alejandro, por su parte, se convirtió en una voz influyente en el mundo de la filantropía. Su historia de redención inspiró a muchos a seguir su ejemplo, a usar su riqueza para crear un cambio real y duradero. Él y Elara se convirtieron en un equipo inseparable, su amor floreciendo en el terreno fértil de la compasión y el propósito compartido. Su unión, una que unió dos mundos tan diferentes, se convirtió en una leyenda moderna. La pequeña Carmen creció en un hogar donde el respeto y la dignidad eran los valores más importantes. Ella aprendía que su abuela, Amelia, no era una figura trágica, sino una heroína, una mujer cuya historia había cambiado el mundo para mejor.
y ella aprendía que su padre, Alejandro, era un hombre que había encontrado su propósito en la vida, un hombre que usaba su poder para el bien. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en estatus, sino en el amor, en la compasión y en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. La Casa Hogar. Amelia Altamirano continuó su misión, un faro de esperanza para los olvidados. Cada nuevo centro era un testamento a la visión de Alejandro y Elara, a su compromiso con la justicia y la dignidad. La fundación se convirtió en un modelo de cuidado para ancianos, un lugar donde la memoria era honrada y el futuro de muchos transformado. La historia de Amelia y Elara se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Los estudiantes de 1900 negocios, antes enfocados en el lucro, ahora aprendían que el verdadero éxito se encuentra en el servicio a los demás. La señora Morales, en su mansión vacía, escuchaba los rumores de la fundación, los reportajes sobre el éxito de Alejandro y Elara. Cada noticia era una puñalada en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Su vida, antes llena de superficialidad y fiestas, ahora estaba vacía. Sus espejos le devolvían la imagen de una mujer sola, sin amigos, sin propósito. La justicia le había llegado no a través de una sentencia judicial, sino a través de un castigo mucho más profundo, la confrontación con la verdad de su propia crueldad. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición y desprecio, una advertencia para aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprar la dignidad. Alejandro, por su parte, se convirtió en una voz influyente en el mundo de la filantropía. Su historia de redención inspiró a muchos a seguir su ejemplo, a usar su riqueza para crear un cambio real y duradero. Él y Elara se convirtieron en un equipo inseparable, su amor floreciendo en el terreno fértil de la compasión y el propósito compartido. Su unión, una que unió dos mundos tan diferentes, se convirtió en una leyenda moderna. La pequeña Carmen creció en un hogar donde el respeto y la dignidad eran los valores más importantes. Ella aprendía que su abuela, Amelia, no era una figura trágica, sino una heroína, una mujer cuya historia había cambiado el mundo para mejor. Y ella aprendía que su padre, Alejandro, era un hombre que había encontrado su propósito en la vida, un hombre que usaba su poder para el bien. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en estatus, sino en el amor, en la compasión y en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. La Casa Hogar. Amelia Altamirano continuó su misión, un faro de esperanza para los olvidados. Cada nuevo centro era un testamento a la visión de Alejandro y Elara, a su compromiso con la justicia y la dignidad. La fundación se convirtió en un modelo de cuidado para ancianos, un lugar donde la memoria era honrada y el futuro de muchos transformado. La historia de Amelia y Elara se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Los estudiantes de negocios, antes enfocados en el lucro, ahora aprendían que el verdadero éxito se encuentra en el servicio a los demás. La señora Morales, en su mansión vacía, escuchaba los rumores de la fundación, los reportajes sobre el éxito de Alejandro y Elara. Cada noticia era una puñalada en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Su vida, antes llena de superficialidad y fiestas, ahora estaba vacía. Sus espejos le devolvían la imagen de una mujer sola, sin amigos, sin propósito. La justicia le había llegado, no a través de una sentencia judicial, sino a través de un castigo mucho más profundo, la confrontación con la verdad de su propia crueldad. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición y desprecio,
una advertencia para aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprar la dignidad. Alejandro, por su parte, se convirtió en una voz influyente en el mundo de la filantropía. Su historia de redención inspiró a muchos a seguir su ejemplo, a usar su riqueza para crear un cambio real y duradero. Él y Elara se convirtieron en un equipo inseparable, su amor floreciendo en el terreno fértil de la compasión y el propósito compartido. Su unión, una que unió dos mundos tan diferentes, se convirtió en una leyenda moderna. La pequeña Carmen creció en un hogar donde el respeto y la dignidad eran los valores más importantes. Ella aprendía que su abuela, Amelia, no era una figura trágica, sino una heroína, una mujer cuya historia había cambiado el mundo para mejor. Y ella aprendía que su padre, Alejandro, era un hombre que había encontrado su propósito en la vida, un hombre que usaba su poder para el bien. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en estatus, sino en el amor, en la compasión y en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. La Casa Hogar. Amelia Altamirano continuó su misión, un faro de esperanza para los olvidados. Cada nuevo centro era un testamento a la visión de Alejandro y Elara, a su compromiso con la justicia y la dignidad. La fundación se convirtió en un modelo de cuidado para ancianos, un lugar donde la memoria era honrada y el futuro de muchos transformado. La historia de Amelia y Elara se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social. Los estudiantes de negocios, antes enfocados en el lucro, ahora aprendían que el verdadero éxito se encuentra en el servicio a los demás. La señora Morales, en su mansión vacía, escuchaba los rumores de la fundación, los reportajes sobre el éxito de Alejandro y Elara. Cada noticia era una puñalada en su corazón, un recordatorio de lo que había perdido. Su vida, antes llena de superficialidad y fiestas, ahora estaba vacía. Sus espejos le devolvían la imagen de una mujer sola, sin amigos, sin propósito. La justicia le había llegado, no a través de una sentencia judicial, sino a través de un castigo mucho más profundo, la confrontación con la verdad de su propia crueldad. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición y desprecio, una advertencia para aquellos que creen que el poder y el dinero pueden comprar la dignidad. Alejandro, por su parte, se convirtió en una voz influyente en el mundo de la filantropía. Su historia de redención inspiró a muchos a seguir su ejemplo, a usar su riqueza para crear un cambio real y duradero. Él y Elara se convirtieron en un equipo inseparable, su amor floreciendo en el terreno fértil de la compasión y el propósito compartido. Su unión, una que unió dos mundos tan diferentes, se convirtió en una leyenda moderna. La pequeña Carmen creció en un hogar donde el respeto y la dignidad eran los valores más importantes. Ella aprendía que su abuela, Amelia, no era una figura trágica, sino una heroína, una mujer cuya historia había cambiado el mundo para mejor. Y ella aprendía que su padre, Alejandro, era un hombre que había encontrado su propósito en la vida, un hombre que usaba su poder para el bien. La familia se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero o en estatus, sino en el amor, en la compasión y en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. La Casa Hogar, Amelia Altamirano, continuó su misión, un faro de esperanza para los olvidados. Cada nuevo centro era un testamento a la visión de Alejandro y Elara, a su compromiso con la justicia y la dignidad. La fundación se convirtió en un modelo de cuidado para ancianos, un lugar donde la memoria era honrada y el futuro de muchos transformado. La historia de Amelia y Elara se convirtió en un caso de estudio sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad social.
Los estudiantes de negocios, antes enfocados en el lucro, ahora aprendían que el verdadero éxito se encuentra en el servicio a los demás. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.